Shalom, muchas bendiciones, que ya Elohim los bendiga. El día de hoy voy a hablarles de dos expresiones que solemos confundir. A veces cuando me pongo a escuchar a las personas hablar, me doy cuenta que se confunden entre esas dos expresiones, que es el remordimiento y el arrepentimiento. Son palabras que se parecen, pero realmente el significado es totalmente diferente. Incluso el resultado de cada uno de ellos es totalmente diferente. Y por supuesto, con respecto a la palabra o con la palabra, vamos a ver cuál de ellos dos nos conviene practicar. Si nos conviene practicar el arrepentimiento o el remordimiento. Vamos a leer 2 Corintios 7, verso 10. Dice lo siguiente: la tristeza que proviene de Elohim produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. En la vida nosotros los seres humanos, en nuestra naturaleza caída, cometemos errores en nuestro caminar. Podemos fallarle al prójimo, fallarle a nuestro Elohim. Tomamos decisiones erróneas, decimos cosas ofensivas, actuamos incorrectamente. Yahweh nos configuró con algo que se llama conciencia. O sea, tenemos la capacidad de conocer inmediatamente o espontáneamente nuestros actos. Y si lo que hicimos está mal, crea en nosotros cierta tristeza o incomodidad. Pero ¿qué hacer con esa tristeza o qué hacer con esa incomodidad? ¿Cómo resolverlo? Es más, ¿qué vamos a hacer con eso que está mal? Bueno, vamos a analizar entonces esas dos expresiones que surgen en ese preciso instante. Después de haber cometido lo malo, surge el arrepentimiento o el remordimiento. Y vamos a analizar entonces esas dos expresiones. 2 Corintios 7, 10, la primera parte dice: la tristeza que proviene de Elohim produce arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es la conciencia del mal cometido unida al propósito de repararlo. Es el deseo o convencimiento del mal realizado unido al propósito o promesa de no volver a realizarlo. El arrepentimiento mira hacia el futuro y nos invita al perdón y al reconocimiento del daño y la promesa de evitar cometerlo en el futuro. En el arrepentimiento se pide y se suele obtener perdón. El arrepentimiento depende de nuestra voluntad, porque es una decisión que debemos de tomar. Cuando te sientes así mal, tú tomas la decisión de cambiar de mentalidad, de reparar el daño y prometer no volver a hacerlo, o tomar la decisión de no volverlo a hacer. Por eso es que se trata que depende de nuestra voluntad. El arrepentido reconoce, decide no volver a incurrir en lo mismo y busca reparar el daño. La segunda parte del versículo 10 dice: la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Y esa oración se refiere al remordimiento. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver el significado del remordimiento. Es un reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido lo que no debimos cometer y nos apesadumbra. Es un mal interior. Mira hacia el pasado y nos produce malestar y desasosiego. En el remordimiento no es posible pedir perdón y recibirlo, porque es la misma persona, o sea, la persona equivocada, la que se condena a sí misma.
pocas palabras, yo podría decir que en el remordimiento hay sufrimiento, no hay libertad. Entonces, para resumir y para que entiendan a grosso modo lo que les quiero decir, arrepentimiento abre puertas de liberación y nueva oportunidad, mientras que el remordimiento viene con condenación, con culpa, con reproche que lleva al estancamiento y a la muerte. En este caso vamos a hablar de dos personajes, ¿ok? Que son como quien dice los típicos en este caso. Vamos a hablar de Judas y de Pedro. Vamos a ver el comportamiento de ambos y el resultado de su comportamiento. Uno abrazó el remordimiento y el otro abrazó el arrepentimiento. Y vamos a ver el resultado de ambas actitudes. Fíjate que ambos fallaron a Yahshua. Los dos lo decepcionaron. Uno lo traicionó y el otro lo negó. Uno provocó un momento amargo en la vida de nuestro Mesías que lo llevó hasta la muerte y el otro le dio la espalda justamente en ese momento. Ambos la embarraron, pero podemos ver dos actitudes y resultados en cada una de esas vidas. Judas, vamos a leer Mateo 27, verso 3 al 5. Dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Yahshua había sido condenado, se arrepintió, o me atrevo a decir, se sintió mal, y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo: he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. El remordimiento lo llevó a devolver las monedas, pero su final fue de muerte. ¿Te acuerdas de 2 Corintios 7, la segunda parte del verso 10, donde dice que la tristeza que produce el mundo lleva a la muerte? Eso fue justamente lo que pasó en la vida de Judas. Él, en vez de arrepentirse, él en vez de tomar conciencia, de pedir perdón a Elohim, él prefirió ahorcarse. No tuvo otra oportunidad. La culpa, el reproche, la acusación que él cargaba en su conciencia lo llevaron a quitarse la vida. Pero fíjate que hay ocasiones en que el remordimiento no te lleva literalmente a la muerte como tal. O sea, hay momentos en que sí, tengo el remordimiento, pero no voy y busco una pistola y me doy un tiro, o tampoco me apuñalo, o tampoco voy y me ahorco, o ni siquiera me lanzo desde un puente. Pero nos deja con un asunto no resuelto ante el Padre y el prójimo. Y déjame decirte que eso no es vida. Tener esa cosa ahí pendiente sin resolver, eso no es vida. Y eso nos mantiene lejos de poder disfrutar del perdón, porque el perdón también es algo que la persona equivocada puede disfrutar. O sea, se rompe una cadena, se rompe una atadura, se rompe algo que lleva a esa persona a estar conscientemente tranquilo. Por eso te digo que tener algo pendiente ahí con el Padre, eso no es vida, porque la idea es que tú puedas levantar los ojos al cielo, hablar con tu Padre sin tener vergüenza, sin tener algo que te limite, sin tener alguna especie de carga. La idea es que seas libre totalmente y con tu conciencia clara en que tú, a pesar de haberte equivocado, resolviste el tema que tenías que resolver, tanto con tu Padre como con tu prójimo. ¿Ok? Vamos a ver a Pedro. Mateo 26, versos 69 al 75. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Yahshua el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo: no sé de qué me hablas.
y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Yahshua el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró: no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: sin lugar a dudas, tú eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Yahshua le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Marcos 16, versos 6 y 7. Dice: pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Yahshua el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal y como él les dijo. Sigamos leyendo Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Cuando terminaron de comer, Yahshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Adón, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Adón, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Adón, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Yahshua le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro, y te llevará a donde no quieras. Yahshua dijo esto para dar a entender con qué muerte Pedro glorificaría a Elohim. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pedro lloró amargamente, dice Mateo 26. Él lloró amargamente, y eso es una de las señales del arrepentimiento. Y digo que es una de las señales de arrepentimiento porque el que tiene remordimiento también llora, y llora amargamente. ¿Ok? Lo que pasa es que el que tiene arrepentimiento, como les dije hace rato, toma una decisión, y su decisión es no volver a hacer lo malo. Esa es la diferencia con el que tiene remordimiento. El que tiene remordimiento tiene conciencia de lo que hizo, sabe que está mal, pero hasta ahí quedó. Y muchos van a la muerte, a ahorcarse, o deciden mantener esa cosa pendiente con el Padre, que como ya les dije, eso no es vida. Porque vida es que tú tengas libertad y que tú puedas ir delante de tu Padre sin tener nada resuelto, nada pendiente que resolver, tanto con tu Padre como con tu prójimo. Pero por eso es que le digo, llorar es una de las señales del arrepentimiento. Pero yo estoy segura que mientras Pedro lloraba, su oración era similar a la de David en el Salmo 51. Vamos a ver qué dijo David en el Salmo 51. Elohim mío, por tu gran misericordia ten piedad de mí, por tu infinita bondad borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. O quizás Pedro oró como el cobrador de impuestos,
En Lucas 18:13, Elohim mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y mientras lloraba, Pedro seguramente se daba golpes en el pecho y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. ¿Por qué lo digo? Por el resultado de que vino después, que es lo que vamos a analizar. Fíjate que cuando Yahshua resucita, el ángel dijo algo que me llamó la atención. Me llamó poderosamente la atención lo que dijo el ángel. Él dijo a las mujeres que fueron a la tumba vacía que anunciaran a los discípulos lo que había sucedido, y mencionó especialmente a Pedro. Marcos 16:7. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como les dijo. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Porque él podía haber dicho, no, díganle a los discípulos que ya Yahshua resucitó. Pero no, él dijo, díganle a los discípulos y a Pedro. Dígale eso a Pedro también. ¿Qué? Que él va delante de ellos o que van delante de ustedes a Galilea. Pero fíjate que luego cuando Yahshua y Pedro se vuelven a encontrar, ellos se sientan a comer, le comisiona que apaciente a sus ovejas, a sus corderos y pastoree a sus ovejas. Eso a mí me habla de señal de nueva oportunidad, de perdón y de confianza. Yahshua confió en Pedro para el cuidado de sus ovejas y sus corderos. Pero hay algo que me voló la cabeza. Y es que Yahshua le revela la manera en que Pedro, con su muerte, iba a glorificar a Elohim. Incluso su muerte, hermanos, glorificaría a Elohim. Entonces Pedro fue libre de la culpa, de la condenación, y no tienen más parte en su vida, una vez que él se haya arrepentido. Entonces, ¿qué nos exhorta la palabra o el Padre o Yahshua? ¿Qué vemos resaltado siempre en las Escrituras? Lo que se ve resaltado en las Escrituras siempre es el arrepentimiento. Cuando tú te pones a leer el libro de los profetas, cuando el pueblo caía en pecado, ¿qué les decían esos profetas? Arrepiéntanse y vuélvanse a Elohim. Cuando Yahshua se levantó una vez que fue bautizado, y se levantó realmente a empezar su ministerio, ¿qué fue lo que dijo? Arrepiéntanse y conviértense porque llegó el reino de los cielos. Cuando vemos al mismo Juan el Bautista, ¿qué dijo? Arrepiéntanse. Incluso le dijo a los fariseos, den frutos dignos de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento se ve reflejado en todos lados, incluso ahí en la carta a los Corintios, la porcioncita que le acabo de leer. Ahí Pablo se estaba alegrando con los corintios diciendo, oye, yo les mando una carta y la idea no es que estuvieran tristes, pero me di cuenta que esa carta que les mandé más bien los llevó al arrepentimiento y por eso me alegro y no me arrepiento de haberles entregado esa carta. El arrepentimiento es lo que nos conviene abrazar, es lo que nos conviene practicar, porque ese es el que nos lleva a la vida. Fíjate lo que le pasó a Pedro. Tuvo una nueva oportunidad. Yahshua pudo confiar una vez más en él. Él fue libre, perdonado, tanto que hasta la manera en que él iba a morir glorificaría a Yahweh.
Entonces optemos siempre en arrepentirnos y no dejar nada pendiente por resolver, porque eso es lo que hace el remordimiento. El remordimiento, como les dije y se lo volveré a decir, vas a sentirte mal, vas a saber que hiciste mal, sí, ciertamente esto que hice no está bien, óyeme, lamento mucho haberlo hecho, pero hasta ahí llegaste. Y vas a tener eso ahí pendiente con tu Padre. Pero cuando te arrepientes, vas, pides perdón y tomas la decisión de no volverlo a hacer y de reparar lo que hiciste de alguna manera, pues definitivamente se te abren puertas de paz entre tu Padre y tú. Y no tendrás más deudas. Fíjate, y con esto termino, lo que dice las Escrituras, Romanos 13, verso 8. No tengan deudas con nadie, ni siquiera con tu Elohim. Aparte de la deuda de amarse unos a otros y la deuda de amar a tu Elohim. Porque el que ama al prójimo y a su Padre Celestial ha cumplido la Torá. Fíjate que ese es el objetivo de nuestras vidas. Cumplir con la Torá, cumplir con los mandamientos de nuestro Padre, seguir los consejos de nuestro Padre, etcétera, y etcétera. Agradar a nuestro Papá Celestial. Entonces, buenos hermanos, eso es lo que nos toca. Y nos conviene realmente practicar el arrepentimiento. ¿Okay? No dejemos nada pendiente, y si hay algo pendiente, les aconsejo que vayan al Padre, pidan perdón y busquen resolver, busquen repararlo, el daño que fue hecho, pues que fue cometido, para que así el Padre Celestial se pueda agradar de cada uno de nosotros. Que Yahweh te bendiga. Shalom y bendiciones.